Buenos días, un gusto estar acá charlando con ustedes. Flamante secretario ahora. Sí, la verdad que bueno, intenso trabajo es el que viene ahora después de la publicación de esta nueva ley en el boletín oficial, porque bueno, obviamente ahora viene todo el periodo de reglamentación y empezar a generar el espacio y esta mudanza de ministerio que está obviamente ligado más que nada a un cambio de paradigma y un cambio de modo de ver la discapacidad. Decíamos, ahora pasa a depender del Ministerio de Gobierno. ¿Qué significa esto, sacar del ámbito donde venían desarrollándose a esta nueva área? Básicamente tiene que ver con un cambio de mirada, de enfoque y de paradigma. Digo, es centrar el modelo de discapacidad basado en el modelo social, digo, no en el modelo de salud o enfermedad, que es lo que nos mantenía atado al Ministerio de Salud, ¿no? Y esto permite también una mirada mucho más transversal y mucho más global, encuadrado en lo que tiene que ver los derechos de las personas con discapacidad, que no son ni más ni menos que los mismos derechos que tiene cualquier otro santafesino. Cuando hablamos de ampliación de derechos, la ley, si bien es muy extensa, hace como foco en temas puntuales, habla muchísimo sobre el tema educativo. Quizás es el área más sensible que a ustedes les tocó enfrentar, digamos, el acceso de todas las personas a la escolaridad. Sí, obviamente yo siempre digo que las personas con discapacidad durante mucho tiempo, y no hace tanto tiempo atrás, estábamos como guardados en la piecita del fondo, ¿no? Y esto tiene que ver con esta participación plena, esta participación en la sociedad. Y vos pensás que el tema de la discapacidad en un principio, ligado al modelo médico rehabilitador, tenía que ver con todo lo ligado a la salud, a la rehabilitación, a la formación especial, a las cuestiones médicas, sanatoriales. A medida que las personas con discapacidad empezamos a ganar y ocupar espacio y a hacernos visibles, empezamos a participar de otro espacio. En eso también implica que nos empezamos también a desarrollar, a crecer, y en eso también va aparejado también la formación y la educación. Y eso de poder empezar a participar plenamente en los espacios educativos, ya no en escuelas especiales, sino integrados en escuelas comunes, con los apoyos que cada uno de nosotros vamos necesitando. ¿Y cómo se va a dar esto, Maximiliano? Porque hay muchísima preocupación, incluso muchas presentaciones de los papás que dicen que hay resistencia por parte de algunos establecimientos educativos a que sus hijos estén integrados. Seguro, venimos trabajando fuertemente, tanto con la Dirección de Educación Especial, como con la educación primaria, secundaria, y todo esto que hay que seguir trabajando, yo siempre como abriendo cabezas, ¿no? Porque hay que trabajar también con los docentes, con los espacios, con los compañeros, con el resto de los padres, porque muchas veces se piensa que esté una persona con características diferentes al de la mayoría, no digo ni mejores ni peores, ni especiales, sino características particulares como tenemos cada uno de nosotros, también genera muchas veces diferentes oportunidades, ¿no? Y yo siempre digo, si vemos a los chicos jugando en el recreo, tenga o no tenga discapacidad, entre ellos están integrados perfectamente, y muchas veces estas barreras son problemas de los adultos. Así que bueno, se está trabajando fuertemente con esto de poder seguir cambiando el paradigma de los docentes, de la formación docente, de seguir pensando y desmitificando que una persona con discapacidad no va a alterar el orden del aula, del salón y del resto de los compañeros, sino hay que ir trabajando cada uno a uno, como son cada una de estas individualidades dentro del salón. Y estos docentes integradores, se va a necesitar obviamente ampliar el número dentro de los establecimientos educativos, algunos los cubre en las obras sociales, cubrían algunas interacciones con integradores, otras no. Esto va a ser de acceso para todos los establecimientos públicos, privados. El tema de la ley lo que va a marcar, como estábamos hablando recién como fuera del aire, es marcar una máxima. Claro. Hoy nosotros aspiramos a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país apenas la ley acaba de tener 11 años, porque se promulgó en el 2008 como ley nacional. Y hoy la provincia de Santa Fe, está teniendo una ley a la altura de la Convención. Que es una máxima a la que tenemos que aspirar. No nos tenemos que quedar con lo que ya logramos, con lo que ya vamos teniendo, sino que tenemos que apuntar a todas estas cuestiones que nos faltan para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando. Y el otro día una colega tuya me preguntaba que cuál era mi máxima aspiración o mi máximo deseo. Y yo decía que las áreas de discapacidad desaparezcan. Claro. Porque si logramos que las áreas de discapacidad desaparezcan de los estados, quiere decir que hemos alcanzado la inclusión plena, ¿no? Que no necesitamos generar políticas públicas especiales para tal o cual población. Esto es lo que tenemos que empezar a ir construyendo, y esta ley también marca hacia adentro del Poder Ejecutivo
la agenda política para poder seguir trabajando y profundizando con el resto de los ministerios. Ya que hablas de agenda política hacia adentro, mencionar también que en el área laboral también hay una fuerte un llamamiento al Estado a incentivar a las empresas públicas, digamos, a las empresas estatales y también privadas a tomar, a respetar no solamente este cupo del 4%, sino a tener incentivos para poder tomar a personas con discapacidad. Sí, la idea es seguir trabajando. Somos la primera provincia que hemos logrado un escalafonamiento exclusivo, para personas con discapacidad, que podríamos pensarlo como una discriminación en negativo, ¿no? Pero bueno, esto también hace que a medida se van generando vacantes, van ingresando personas a este escalafonamiento, si bien todavía no alcanza, obviamente que no alcanza, si bien obviamente todavía estamos por debajo del 4%, pero es ahí a lo que tenemos que apuntar, no solamente al Estado, sino también incentivar en el sector privado. Tenemos que entender también que no todas las personas, les interesa trabajar en la administración pública, que otras personas se han formado en otras áreas. Yo recuerdo en la gestión anterior del doctor Bonfatti, que se había lanzado un programa que era el Santa Fe Inclusiva. Sí. Y invitábamos empresarios a un desayuno, que lo habíamos laburado con género, con diversidad, y eran desayunos con muchísimos empresarios donde hablábamos, contábamos experiencias. Todos estos empresarios iban conmovidos, pero de contratos laborales no aparecían, ¿no? Entonces, esta de la inclusión laboral es responsabilidad del Estado, sí es responsabilidad del Estado, pero también es responsabilidad de todos. ¿Por qué si no tengo un kiosco, una granja, un almacén, y necesito tomar un empleado, ¿por qué no también poder pensar en una persona con discapacidad? Claro. Sí, es una gran deuda pendiente que hay que cambiar socialmente, la forma de entender cómo somos como persona. Más allá de esto, me parece que esta ley avanza en un montón de derechos. Hablamos también de la conformación de familia, que también queda muy reflejado allí, en los derechos que tienen las personas de ser con discapacidad de la maternidad o la paternidad, que esto es algo que también es un tabú a nivel social. Exactamente, se meten temas tabúes como vos estás hablando esto, la sexualidad y la discapacidad, el derecho a formar una familia, decidir a tener hijos, decidir sobre su propia vida. No nos olvidemos que durante muchos tiempos las personas con discapacidad siempre fuimos hablados por otros. Sí. Eran otros los que decidían qué era lo mejor para cada uno de nosotros, qué era lo que deberíamos hacer, cómo nos teníamos que vestir, cómo nos teníamos que peinar, y vemos por ahí adultos como aniñados, en el mejor de los sentidos lo digo, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver con esto, la ley se mete también en estas aristas, en poder pensar a la persona con discapacidad como una persona plena de un sujeto de derechos. Y me parece que cuando hablamos de discapacidad y hablamos de un colectivo importante de personas, el dato que nos está faltando es cuántos somos, más allá de que obviamente con el certificado de discapacidad hay un parámetro, pero se demanda también en qué condiciones viven, cuáles son sus necesidades, sus expectativas. Por eso es importante también lo del observatorio que se crea por esta ley. Así es, se va a crear un observatorio dentro del marco de la Defensoría del Pueblo, que es un lugar justamente donde defiende los derechos de todos los santafesinos y santafesinas, con el fin de recabar información y armar una mirada como transversal. Por un lado, con un atravesamiento global desde el Poder Ejecutivo en cuanto a la temática en los diferentes ministerios, un observatorio de las políticas de discapacidad centrado en la Defensoría del Pueblo, integrado por organismos no gubernamentales de los 5 nodos de la provincia, y también un comité, una comisión provincial, integrada también por referentes de los 5 nodos provinciales, que hoy lo que tenemos en el Consejo Asesor, para poder seguir trabajando entre todos, esta posibilidad de intercambio, en una provincia tan extensa como la nuestra, tan variada, económica, geográfica y culturalmente en todo su desarrollo longitudinal. Bueno, esta secretaría es muy nueva. ¿Hay presupuesto para este 2019 para hacer frente a todo esto? La Subsecretaría de Inclusión tiene un presupuesto propio, que es un presupuesto más allá, no depende de los ministerios, sino de un porcentaje de la recaudación de casinos destinado específicamente, así que bueno, es con eso con lo que venimos trabajando y podemos llevar al frente todas las políticas públicas que realizamos en materia de discapacidad, y sobre todo, bueno, ahora viene todo un armado de esto que planteamos recientemente, ¿no? De armar toda la reglamentación, las incumbencias y demás, así que bueno, con mucho trabajo por delante para poder seguir garantizando los derechos de las personas con discapacidad en nuestra provincia. Te agradecemos enormemente que te hayas acercado, Maximiliano, a charlar con nosotros de este tema, que obviamente es muy esperado por
las personas con discapacidad, por los familiares, pero por toda la comunidad que necesita este cambio de percepción para poder incluirnos todos dentro de esta sociedad. Así es, agradecido a ustedes por el espacio, por la difusión, y dejo un correíto para comunicación, discapacidad@santafe.gov.ar. Gracias, Maximiliano. Gracias a ustedes.